Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras, queremos compartirlos contigo. Me acompaña Lalo Carrillo en los controles y yo soy Oscar Ramírez. Ya ha comenzado, al menos para los más pequeños, la cuenta regresiva para Navidad. Puedes visitarnos en todas nuestras redes para que veas nuestras recomendaciones de Adviento para estas fechas decembrinas. También nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. En el programa de hoy, los libros no son solo de lectura o ilustraciones, los hay para aprender, los libros didácticos. Pero estos, que quiero compartir contigo, no son como los conoces en la escuela. Cada uno de ellos tiene una peculiar manera de ver el mundo y aprender de él. Y hoy están dedicados todos estos libros para los más grandes, para los maestros, para padres, para jóvenes, para los más intrépidos de la literatura. Escribir para niñas y niños, English is not easy, el inglés no es fácil, y hablar con ellos de sexualidad. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. Escribir para niñas y niños por Berta Gilliard, publicado por Editorial Paidós y distribuido por Editorial Planeta. Escribir para niñas y niños no exige menos esfuerzo que hacerlo para los adultos. No se trata de sentarse y contar una anécdota como moraleja o recurrir una y otra vez a las aventuras de un grupo de niños con sus mascotas. El deseo de escribir para el público más joven implica, ante todo, la disposición para valorar la inteligencia de los lectores, conocer las diferencias cognitivas que hay en cada etapa de la infancia y ser conscientes de la importancia que tiene en la vida las primeras lecturas. Berta Gilliard es narradora, dramaturga y actriz, especializada en educación Montessori. Es fundadora de la Compañía de Teatro Infantil de la Universidad Veracruzana y es integrante del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, y además es profesora en el Colegio de Teatro de la UNAM. Escribir para niñas y niños es una guía bastante entretenida, bastante atrevida para poner a prueba a aquel que quiere escribir, sobre todo para niñas y niños, alguien que está buscando llegar a los públicos jóvenes, porque suele ser el lugar común de pensar para escribir para los más pequeños, que pues son pequeños, que van a entender, no necesitan una historia entrebuscada, necesitan algo que conozcan, necesitan algo que sea sencillo y que suelen equivocarse mucho al tratar de escribir con esa perspectiva y se equivocan mucho en el sentido de que creen que sus lectores o los que quieren que sean sus lectores no entienden el mundo, no saben del mundo y que no entienden más que las cosas que tienen muchos colores y son redondas. Y en esta guía, en este manual de ejercicios, de dinámicas, te va a poner a prueba como escritor, como lector y sobre todo como alguien que debe estar consciente de su entorno. No es un libro que te agreda, pero sí es un libro que te va a poner en lugares bastante escabrosos y bastante locochones, porque te hará pensar en cómo eras tú de niño, te hará pensar en lugares imposibles, te hará jugar con las palabras y palabras que jamás usas en una conversación, palabras que a lo mejor leíste alguna vez. Y no quiere decir que cuando completes este manual el trabajo ya está, esta guía, el trabajo ya está. Solo son ejercicios para que pueda nutrirse tu creatividad, sean momentos donde tú encuentres algo lúdico, algo con lo que puedas jugar y de ese juego puedas ahora sí crear esa historia que quieres contar. Como además todas las posibilidades que tiene este libro, todos los ejercicios que plantea, son ejercicios muy padres para poner a prueba, sobre todo en las escuelas, en los salones, cuando
tienes un taller de creatividad porque nos lleva a lugares donde justamente tiene que brotar la creatividad y que cuando no podemos conectar tan fácil, no podemos hacer tan fácil estos retos, nos damos cuenta de que nos hace falta leer mucho más, nos hace falta escuchar a los demás, nos hace falta ver más cosas y reflexionar sobre eso que estamos viendo, eso que estamos sintiendo. No todo solo se trata de letras, no todo se trata solo de libros, sino se trata de las experiencias, de cómo vivimos esas experiencias, cómo las recreamos y cómo las vamos planteando ahora sí en un ejercicio literario, en un ejercicio de escritura. Vienen varios juegos y muchos de ellos parten de recurrir a los lugares que ya conocemos, de plantear la posibilidad de las cosas que aparentemente conocemos de pie a pa y darles otro sentido, otra dinámica, de buscar lo irreverente, justamente buscar lo divertido, lo que sí entretiene a los niños, esta capacidad que tiene el niño de juntar cosas, de unir las cosas imposibles, de que algo pueda volar, de que algo pueda convertirse en un dragón, de que pueda haber villanos horribles que viven en una cueva, como también encontrar el amor en una rana. Y todos los ejercicios que nos plantea Berta Gilyard sí están pensados para los más pequeños, para que también quien se quiera enfrentar al libro, quiera dedicarle un tiempo a este libro, vuelva a esa parte donde todo es un juego, donde todo es innovación, donde nos podemos sorprender por las cosas que hay alrededor y las cosas que pueden salir de nuestros recuerdos, de las conversaciones ajenas, de las cosas que vemos una y otra vez, pero al ponerlas de cabeza, todo puede cambiar y variar. Además, va siendo un recuento de varios cantos populares, varias historias populares, que tú creías que era algo como simple, banal tal vez, pero a la hora de que los ponemos en el ejercicio, se vuelve una historia muy completa, muy compleja en su propia narrativa, en su propia estructura. Y nosotros también aquí en Letras Chiquitas creemos que la literatura infantil, la literatura juvenil son de las literaturas más difíciles porque como hay infancias, hay niños, hay familias, hay la falta de familias, hay un montón de otras cosas que no hay o que nunca estuvieron y que para los adultos igual ya no importa tanto, pero a la hora de escribir para niños, aunque el libro diga que es, por ejemplo, para alguien de 8 años, a lo mejor no es para todos los libros, para todos los niños de 8 años. No es tampoco que nadie más pequeño lo pueda leer, ni nadie más grande lo pueda leer. Y tampoco quiere decir que para que sea para menor edad, el lenguaje va a ser más simplón. Va a ser más simple, pero en esa simpleza va a haber una estructura mucho más grande, más completa, más compleja, que le hará al niño, al lector, llevarlo a lugares en los cuales él no creía, en lugares que pensaba que no podía acceder. Y esos lugares no solo me refiero como al lugar que describe la narración, sino a lugares donde juega la creatividad, los valores, los principios morales y todo eso que la literatura infantil siempre nos está dando, esas reflexiones, no solo una moraleja que puede ser muy fría al final de una fábula, sino todo lo que representa contar una historia y que esa historia quede pregnada en la imaginación, que podamos entender de lo que trata esa historia. Y todos estos ejercicios y estos momentos que esperamos de los libros y sobre todo de los libros infantiles, de que crea mejores personas, más creativas, con más valores, con más gama de posibilidades, con menos prejuicios. Escribir para niñas y niños de Berta Gilyard te va a llevar a estos lugares donde vas a encontrar estas literaturas que son explosivas, literaturas que son muy emocionantes y que no solo, aunque está pensado para los ejercicios, para que desarrolles tu habilidad para escribir para niñas y niños, estoy seguro de que si cambias un poco el lenguaje, juegas con otras palabras, podrás escribir grandes novelas, historias, cuentos para cualquier persona.
Si a ti te encanta la literatura, te gustan los retos, te gustan las dinámicas para escribir y no quedarte en una monotonía de estilos, te recomiendo mucho Escribir para niñas y niños de Berta Gilyard, publicado por Editorial Paidós y distribuido por Editorial Planeta. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. A Guide to the Language. English is not easy de Lucy Gutiérrez. Una guía del lenguaje. El inglés no es fácil. En la vida hay quienes tienen facilidad para cocinar, cantar o hablar otra lengua. Aunque también existen los que queman hasta el agua, los que desafinan incluso cuando tararean y los que a pesar de poner todo su esfuerzo no logran aprender otro idioma. Y si tú estás harto de no avanzar en querer aprender inglés, de comprenderlo, esta guía, que parece más bien un gran libro de consulta, se vuelve una herramienta bastante entretenida, bastante divertida, porque Lucy Gutiérrez te va explicando las partes fundamentales del inglés, las partes por las que se conforma la lengua, y además las pone en situaciones bastante cómicas, bastante irrisorias, aunque no es un libro para los más pequeños, por el tipo de humor que pueda tener. En algunos casos juega mucho con el doble sentido, con las intenciones negras o macabras que puedan tener algunas personas, pero no lo hace con mala intención Lucy Gutiérrez, lo hace con el afán de entretener, de ponerlo en situaciones prácticas, y que además todas estas partes del inglés vienen acompañadas de varias ilustraciones, todas ellas por Lucy Gutiérrez, que ella se enfrentó al inglés, no tuvo de otra más que poderlo tenerlo que aprender más que poderlo, y que resultó brutalmente y excesivamente cansado de aprender, y que por más que lo necesitaba no podía avanzar, se hacía bolas, se atropellaba ella misma con el lenguaje, y decide hacer clases de inglés, sobre todo para hispanohablantes. Y luego llega a esta publicación donde va sumando pequeños cómics, pequeños retratos, y nos va llevando a los momentos importantes, cruciales de aprender un idioma. Esto no te va a hacer un erudito en el inglés si solo lo consultas como si fuera tu libro de inglés. Esto es un apoyo, es una herramienta bastante entretenida para las cosas que no te quedan claras del inglés, para las cosas que se te hacen bolas, porque la elocuencia y la parte como creativa que le pone para explicarte el inglés se vuelve muy entretenida y se vuelve muy casual. Es algo que es fácil de retener, fácil de comprender, y sobre todo es un libro al que vas a estar regresando, yendo y regresando a las situaciones. Por ejemplo, vienen las preguntas, question words, y las pone en una forma de pequeños momentos que van aconteciendo. Y no es como en los libros de inglés de carácter educativo, donde las situaciones son hasta irrisorias, en el sentido de que no ocurre así, que las conversaciones no son tan formales y cuadradas, casi frías en la realidad. Y Lucy nos va a llevar a situaciones que son más comunes, cosas que sí están ocurriendo, cosas que sí pueden ocurrir, las cosas de las que sí está hablando la gente, porque tampoco es un curso de inglés avanzado, no es un curso de inglés académico o de inglés para empresas, es una para poder hablar con los demás, para poderte dar a entender, sobre todo entender el inglés, que es algo divertido de la propuesta de este libro. Puedes entender el inglés, cómo es su estructura narrativa, cómo es su estructura gramatical, su estructura verbal, y además lo va poniendo con estas ilustraciones que están entre blanco, rojo y negro, y hacen un libro bastante vistoso, bastante elegante. Y podrás aventar el libro, dejar pasar las hojas y detenerlo y tener una lección, poder repasar lo que te propone el libro para usar los verbos, las conjugaciones, los sentimientos, los verbos irregulares, cómo pedir un taxi, los adverbios,
los pasados, el pasado simple participio, que es como complicado en el inglés, el verbo to be, los negativos, las preguntas, y se vuelve un libro muy divertido, muy entretenido, pero si de plano no sabes nada de inglés, queda, creo yo, un poco vacío el libro, porque esto es una ayuda. Es para que cuando vayas a tus clases de inglés o necesites del inglés, siempre tengas este libro a la mano, siempre lo tengas a primera disposición y puedas recurrir a la lección que necesitas, al momento que estás practicando las cosas que tienen que ver con adverbios, las cosas que se pueden tocar, las cosas que se pueden poner, como ponerse ropa o ponerse sobre una superficie, que tiene de diferente entrar a poner dentro, y todas estas situaciones son muy divertidas en esta propuesta, en este, pues sí, un libro, manual, como un pequeño, como el manual de estilo del inglés, aunque no esa es la intención de este libro, sino que el inglés se vuelva más común, se vuelva más cotidiano y que lo puedas practicar justamente con esta cotidianidad, que sea muy suelto, que sea muy fluido. Y además, cuando tú estés yendo a tus clases de inglés y estés repasando inglés, cuando vayas a este libro te resultará todo mucho más claro, más sencillo, más divertido, sobre todo porque los momentos que plantea son muy abruptos. Pasa de, a lo mejor, de una cuestión muy escatológica a algo meramente emocional, a algo meramente banal, y luego a otro meramente filosófico, y luego regresa y va en un montón de situaciones para que el inglés se vuelva más común, más cotidiano, no se vuelva ese lenguaje extraño, no se vuelva algo lo que tú no estás familiarizado. Habla mucho sobre todo de las expresiones, el uso de las expresiones, los significados de esas propias expresiones, que la parte textual suele ser muy puntual, pero al confrontarse con las ilustraciones se vuelve lo divertido del propio idioma, la posibilidad del idioma, porque cuando nos enseñan inglés, sobre todo nos están enseñando pues lo formal, la estructura por la propia estructura, y aquí, acompañado de la estructura, viene la funcionalidad del lenguaje, lo cual se vuelve un libro bastante entretenido, muy divertido, y que nunca lo vas a acabar, porque siempre vas a estar regresando a un tema en particular, aunque viene separado por lecciones para que sí sea tu acompañante de tus clases de inglés, lo cual se vuelve muy entretenido. Pero si tuvieras, por ejemplo, la necesidad de escribir un artículo en inglés, de tener una conferencia en inglés, de pedir trabajo en inglés, darle un tiempo a revisar este libro, a entretenerte y divertirte con este libro, como si leyeras unas tiras cómicas, como si leyeras pues memes en internet que están en inglés. Cuando tengas que confrontar el idioma, tengas que usar el idioma, se va a volver mucho más fluido, más entretenido, va a ser mucho más casual, que es parte de lo que poco se logra en las clases de inglés, que se vuelva normal, que se vuelva cotidiano y que tú lo puedas usar con fluidez. Y sobre todo no en situaciones de cuál es tu nombre, cuál es tu número, si ya comiste, qué hora es, sino en situaciones de algo que se leyó en el periódico, de cómo te sientes emocionalmente, poder pedirle a alguien algo bochornoso que tal vez pueda resultar el trabalenguas de pasarlo al inglés, y que aquí vas a encontrar esas posibilidades de poderte dar cuenta que eso que parece completamente complicado del inglés es tan sencillo y tan normal como una ilustración que vas a poder encontrar aquí en A Guide to Language English is Not Easy, de Lucy Gutiérrez, publicado por Editorial Planeta. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. En esta sección encontrarás recomendaciones para los más grandes. Habla con ellos de sexualidad, por Elena Crespi, e ilustraciones de Lisenda Soler, publicado por Lungware Editores y distribuido por Editorial Planeta.
Frente a los riesgos y a los desafíos de una presente y cada vez más compleja realidad de la educación sexual, las nuevas generaciones están en una constante preocupación por compartir con sus padres y los padres con los hijos. Porque no es sencillo hablar con los hijos de sexualidad, ni los hijos preguntarle a los padres sobre los mismos temas. Y Elena Crespi junto con Elsenda Soler nos llevan a este libro, un libro infinito que se titula Habla con ellos de sexualidad, donde está dividido en dos partes. Uno que está pensado sobre todo para los padres de familia y otro que está mucho más pensado desde la juventud, desde los jóvenes. Y es un libro infinito porque cuando empiezas una de las partes del libro, al llegar a la mitad te encontrarás que todo está de cabeza. Justamente como hablar de sexualidad donde crees que todo está de cabeza. Y entonces es momento de volver a iniciar el libro y entonces te encontrarás con la otra parte. No quiere decir que nomás puedas o debas de leer la mitad del libro, pero sí te puede dar una idea mejor por dónde empezar, siendo tú padre de familia o siendo tú un adolescente. Y lo padre del libro es que la perspectiva que plantea, sobre todo, es una perspectiva que va mucho a defender la propia sexualidad, los géneros, los mitos, hablar de las cosas más comunes, pero vistas desde los valores, desde lo moral, lo afectivo y todas estas situaciones que vuelven muy escabroso los temas que suelen ser, pues deberían ser comunes, los temas que son a veces sencillos por todos estos prejuicios que solemos tener al respecto a los temas, lo vuelven complicado y se vuelve aterrador y decidimos mejor no hablar de ello y crecer con muchos estereotipos, con muchas ideas erróneas y nos llevan después a momentos muy incómodos, a situaciones que no deberían de pasar o deberían de pasar lo menos y si pasaran, poder tomarnos un momento y reflexionar al respecto. Elena Crespi nos hace estas sugerencias sobre todo pensando en cómo se sexualizan las cosas, cómo podemos siempre estar pensando en que si es para niños, si es para niñas, si es varón, si es mujer y cómo pareciera que desde la sexualidad son dos mundos completamente diferentes cuando son mundos que deberían de complementarse y son momentos que van a pasar, o sea, que están pasando en la juventud, que están pasando en las familias y sobre todo de algunas conductas que deberíamos de modificar. Si tú te enfrentas a este libro, a la hora que lo lees, encontrarás a lo mejor temas que te incomodan. Habrá situaciones en las que tú no estés de acuerdo en el libro y esa es una buena nota, una buena alarma para decir, ok, habrá que tomarse un momento más sobre este tema, reflexionar más sobre este tema de por qué me está molestando, por qué yo creo que está equivocado el libro. Compartiéndolo con varias personas, estas han sido algunas de las reflexiones de que no lo hacen con una intención negativa, que no lo están haciendo en mala onda, pero justamente es lo que propone el libro, que no sean esas, yo no lo hago con esa intención, sino que no lo hagamos, de que no pase así y de cómo hemos puesto un tabú a la sexualización de los jóvenes, sobre todo, que es cuando empieza su cuerpo a cambiar, su mentalidad también está cambiando, su parte emocional está cambiando y es complicado entenderse a ellos mismos, entender al mundo, entender lo que necesitan y que a veces suele pasar desde la propia casa, desde que son bebés, desde que son muy pequeños y los vamos rodeando de ideas que pueden ser equivocadas, de ideas sobre todo que pueden ser confusas. Y habla con ellos de sexualidad, no quiere decir que solo hables con el adolescente, también le está diciendo al adolescente que hables con tus papás. Es un libro para compartir, es un libro que necesita del otro para poder entablar conversaciones, para poder poner los temas sobre la mesa y que además trae varias preguntas que hay que contestar, varias situaciones y que no te va a dar una respuesta, no es un libro de respuestas, es un libro que te hace pensar, es un libro que te va a hacer reflexionar y te va guiando con pequeños ejercicios, pequeños momentos, pequeñas preguntas para que tú tengas la reflexión
y sobre todo que las respuestas que tú vayas a escribir o que creas y quieras decir, las puedas expresar con alguien más y se haga un diálogo y de ese diálogo se llegue a algo en común, que eso es comunicar, poner en común. Y entonces si puedo poner en común lo que yo pienso sobre la virginidad, si yo puedo poner en común lo que pienso de la pornografía, los temas pueden ser más fáciles de abordar, las preguntas, las incomodidades, todo lo que puede inquietarte con respecto al crecer, la sexualidad, lo emocional que hay en el sexo y el ser sexista, el sexismo, el machismo, el feminismo y todas estas circunstancias que están yendo y viniendo y que pueden ponerte en situaciones que tú crees que son muy incómodas y que tú te sientes agredido. Tal vez es el momento ideal para tomarse un tiempo para pensar en ello. No es un libro que quiera hacerte cambiar hacia una forma de pensar, no te da una forma de pensar, sino te da la posibilidad de que pienses diferente. Y sobre todo esa posibilidad que te plantea de que pienses diferente va y quiere que llegues a un lugar sano donde tú estás de acuerdo con lo que se está planteando, que estés de acuerdo con lo que se está exigiendo, con lo que se está pidiendo, con lo que se está reflexionando, con lo que se está diciendo, y que tú con tu pareja, con tus hermanos, con tu familia, con tus papás puedan entablar esas relaciones que no solo es una cuestión carnal, sino que va desde una cuestión de núcleo familiar, de comunicación, de sentirte seguro con alguien más, de poderte sentir a gusto, pleno. Y creo que las partes más emocionantes de este libro es cuando dice un momento de reflexión. Esto da cierre a los temas que nos propone el libro, a los momentos para los temas que propone el libro, y que tú justamente cierres con lo que tú aprendiste, con lo que tú crees, y que lo puedas compartir y alguien más pueda opinar al respecto. Por ejemplo, dice aquí que la lectura que hacen los adolescentes de tipo de música, ¿qué crees que dicen las letras, en las imágenes que las acompañan? ¿Cómo ves estas líricas? ¿Cómo ves estos videoclips? ¿Qué imágenes se representan? ¿Qué imágenes salen más? Y nos ponen en momentos donde dejamos de pasar muchas cosas, dejamos por visto muchas cosas, y que tal vez es probable que estén mal, es muy probable que ya no deban de pasar así, pero no los juzga, el libro no lo juzga, el libro te pone a que tú juzgues tu entorno, todo lo que te está rodeando, la pornografía, la menstruación, si los juguetes son para niño o para niñas, cuando a lo mejor es más importante preguntar si la mamá está sana, si se siente bien, si están listos para recibir a un bebé, más que preguntar si van a pintar de color rosa o de color azul, o si le van a regalar una ropa de cierto color, o si es para niño o para niña. Cómo estamos pensando en cómo educar desde los papás a los jóvenes, a tus hijos, en respecto a su sexualidad, todo lo que implica la sexualidad, que no solo son hombres, son mujeres, y que también implica toda la comunidad LGTB, el transgénero, todos los cambios emocionales, hormonales, por los cuales hay quienes han decidido pasar estos cambios porque se sienten de otra forma, se piensan de otra forma, y este libro nos lleva de una forma muy elocuente, muy, muy puntual a esos momentos de reflexión. No tiene una postura de cambiarte o de que pienses de cierta forma, sino que te da la posibilidad de que puedas pensar de otra forma. Es un libro muy divertido, muy emocionante, y que es un libro que necesitas dedicarle un tiempo para irte por temas, por situaciones, por momentos, y que además siempre podrás poner estos ejercicios, estas dinámicas a prueba con alguien más, no necesariamente con tus papás o con tus hijos, que es la propuesta del libro, pero estoy seguro que si lo hicieras en un salón de clases, si lo hicieras con tus amigos, podrían llegar a conclusiones muy positivas, muy comprometidas con cambiar nuestra forma de pensar, nuestros propios estereotipos del pensamiento y lo que opinamos de la sexualidad de nosotros mismos y de los demás.
Te recomiendo mucho Habla con ellos de sexualidad, de Elena Crespi e ilustraciones de Lisenda Soler, publicado por Lungwer Editores y distribuido por Editorial Planeta. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM y 91.9 FM. Puedes llamarnos a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas, comentarios y para pedir alguna reseña, alguna recomendación de libro o si tú quieres participar con nosotros. También nos puedes escribir en Facebook, /Letras Chiquitas 15 o en Twitter en @chiquitasletras. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Letras Chiquitas, y a nuestro canal en Spotify. Me acompañó Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez. Nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Ya falta menos para Navidad.